llenas mi corazón, envuelves mi ser en tu presencia, Señor. Ven y límpiame, purifícame, pues solo así te veré, mi Dios. Mi corazón, envuelves mi ser en tu presencia, Señor. Ven y límpiame, purifícame, pues solo así te veré, mi Dios. Mi alma te anhela, Señor, en tu presencia lo que quiero, mi Dios. Sin palabras me quedo ante ti, mi Señor. Solo ahí quiero estar, no me quiero mi corazón, envuelves mi ser en tu presencia, Señor. Ven, límpiame, purifícame, pues solo así te veré, mi Dios. Mi alma te anhela, Señor, es tu presencia lo que quiero, mi Dios. Sin palabras me quedo ante ti, mi Señor. Solo ahí quiero estar, no me quiero alejar. Mi alma te anhela, Señor, es tu presencia lo que quiero, mi Dios. Sin palabras me quedo ante ti, mi Señor. Solo ahí quiero estar, no me quiero alejar de ti, Señor, de ti, Señor, de ti, Señor. Hola mis hermanos, buenos días. Bienvenidos a nuestro culto dominical. El Salmo 73, versículo 26 dice: Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, damos gracias a Dios que nos permite estar aquí congregados. Gracias al Señor que nos permite escuchar su mensaje, que podemos recibir de Él aliento de vida y su fortaleza a través de su Espíritu Santo. Vamos a orar para
iniciar nuestro culto. Dios y Padre bendito, te damos gracias por un día más de vida que nos has regalado, Señor. Te damos gracias por nuestros hermanos, familiares, conocidos que, Señor, pues ya han partido a tu presencia, Señor. Te rogamos, Padre, por los que están convalecientes en recuperación, Señor. Te damos gracias por los que tú has permitido que salieran de la enfermedad, Señor. Y te pedimos, Padre, por todos aquellos que también pues no han padecido de esta pandemia, Señor, pero que todos estamos siempre expuestos. Gracias porque hoy estamos aquí, Señor. Vamos a alabar tu nombre siempre, en todo momento, en todo tiempo, Señor. Te pedimos perdones nuestros pecados, nos limpies de toda maldad, Señor. Y pues gracias, Padre, por tu obra que estás haciendo en el mundo, Señor. Que te rogamos que todas las personas en el mundo acudamos a ti, Señor, para entender cuáles son tus propósitos, para entender el mensaje que nos estás dando, Señor. Te pedimos, Padre, la dirección de tu Espíritu Santo en este día, Señor, para recibir tu mensaje y alabar tu nombre. En Cristo Jesús te lo suplicamos, Padre Santo. Amén. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Todo lo que soy, aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Oh, toma mi ser. Entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti. Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana y estamos muy contentos delante de la presencia de Dios porque nos da esta hermosa bendición de poder estar juntos a través de la tecnología, adorando al Señor, ¿verdad? Alabándole y ahora meditando en su palabra bendita. Les voy a invitar, hermanos, a que por favor abran sus Biblias ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, para que podamos darle lectura de los versos 14 al 21. Así que si ya tienen lista esta porción de la palabra, les invito a que la podamos leer juntos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de Dios para pedirle su dirección en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, suplicando, Padre Dios, tu ayuda, tu dirección a través del poder de tu Espíritu Santo, para que tu palabra, mi Señor, toque nuestros corazones, Padre, nuestras conciencias, y para que cada uno de nosotros podamos recibir la enseñanza que tú ya has preparado para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Permite, Padre Dios, que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar centrados en tu palabra. Te lo imploro en humildad, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. El título de la predicación del día de hoy se llama Fortalecidos con el poder de Dios, fortalecidos con el poder de Dios. Y bueno, esto que acabamos de leer en Efesios 3, 14 al 21, nos hablan acerca de aquella oración de Pablo al Padre por todos los creyentes, es decir, por toda la iglesia de Éfeso en ese momento. Pero bueno, solo para recordar, a manera de introducción, pues quisiera compartirles que esta carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión y dirigida a los creyentes de Éfeso. La carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo, además que recalca la importancia de la unidad. Además, el apóstol Pablo se propone fortalecer la fe de la congregación de Éfeso y por ello ora al Padre por los creyentes, tal y como lo veremos a continuación. Así que preparémonos para meditar y deleitarnos en la palabra del Señor. Como ya lo leímos, el versículo 14, pues dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo hace esta mención en esta oración, por esta causa, pues nos hace recordar cómo Pablo regresa al propósito original o inicial, donde dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, de acuerdo al capítulo 3, versículo 1. Es decir, Pablo tenía muy claro que Dios lo había llamado con el propósito de que conociera a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Pero además, Pablo tenía muy claro que Dios lo había escogido para predicar el Evangelio de Cristo a los gentiles. Por eso dice él, por esta causa. Y tan es ese sentimiento de compromiso y de humildad que Pablo tiene, que sigue narrando en este versículo 14, que él dobla sus rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo. Esta frase de doblo mis rodillas, pues nos hace ver cómo el apóstol Pablo se postró de rodillas ante Dios y con la cabeza inclinada hacia la tierra, como alguien que hace reverencia y trae un asunto importante delante del Rey Todopoderoso. Esto también nos hace recordar que la posición más común de orar para el pueblo judío era estando de pie. Así es como ellos oraban, sin embargo aquí Pablo lo hace de manera diferente. Y esto lo podemos recordar en lo escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 11, donde dice aquella parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo, puesto en pie, oraba a Dios. Con esto reiteramos la forma en cómo lo hacían los judíos. Sin embargo, en esta narración el apóstol Pablo nos menciona cómo él decide humillarse y se postra delante de Dios a través de doblar sus rodillas. Y esto lo tenía claro el apóstol Pablo porque él sabía cómo lo había hecho nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra.
Y esto también lo podemos revisar ahí en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 41, donde dice que cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, se apartó de ellos a cierta distancia y dice la palabra de Dios que puesto de rodillas oró. Y creo que de esto tenemos que aprender mucho, porque Dios obviamente busca que le busquemos cada día, pero además de hacerlo pues a través de la oración, creo que también podemos practicar lo que el apóstol Pablo, presentarnos delante del Señor cada día a través de la oración y también a través de ese acto de doblegar nuestro cuerpo y también hacerlo de rodillas. El versículo 15 sigue diciendo esta oración de Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, el apóstol Pablo afirma que Dios es el creador de todos los seres vivientes y como aquel que soberanamente da a cada uno a su forma y el papel individual. Y ustedes y yo recordemos lo que narra la palabra de Dios ahí en el libro de Génesis, de cómo Dios fue creando, ¿verdad? Pues la naturaleza, a los animalitos, pero también creó al ser humano. Y le dio el derecho de que él señoreara sobre toda la creación. Así es de que ustedes y yo tenemos ese gran privilegio porque así le pareció al Señor. Versículo 16 es muy importante porque la oración de Pablo continúa y dice que para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta frase de conforme a las riquezas de su gloria, pues nos habla acerca de que el apóstol Pablo tenía de manera muy frecuente el utilizar la palabra riquezas. Era un término favorito del apóstol Pablo para describir la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía muy claro que Dios es rico en misericordia y en su gracia divina. Es por eso que él lo menciona de esta manera. Pero vamos analizando un poquito más este versículo. En su segunda parte de este versículo dice, el ser fortalecidos con poder. Ese es el anhelo de Dios, fortalecer a su pueblo con poder, pero creo que valdría la pena que nos preguntáramos en esta mañana, ¿qué es poder? Y yo le diría a usted que le pregunte a cualquier persona que está cerca de usted en este momento, ¿qué es poder? Y probablemente pues le respondan que es algo relacionado con la energía o con la influencia, ¿verdad? En el sentido de la energía, poder es la capacidad para levantarse, ¿verdad? Y poner en movimiento algo. Por otro lado, si hablamos de influencia, poder es la capacidad de imponer nuestra voluntad sobre la de otra persona. Sin embargo, como creyentes, como cristianos, necesitamos otra clase de poder para vivir de acuerdo en la forma en que Dios nos diseñó. En pocas palabras, amigos, hermanos, familia, no podemos vivir la vida cristiana por medio de nuestras fuerzas. No, eso no es posible. Necesitamos otra fuente de poder, como lo expresa el apóstol Pablo en esta oración. Necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior para vivir en plenitud con Dios, independientemente de las circunstancias. Es decir, a Dios le interesa más la parte interior que la exterior. Lamentablemente, nosotros en esta sociedad en la cual vivimos, muchas veces hemos sido enseñados a vivir por apariencias, únicamente en la parte externa. Y esto nos hace pensar que a veces somos como ciertos artículos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en mi mano traigo una pequeña botellita de aceite de oliva, ¿verdad?
y trae una presentación pues muy atractiva. Sin embargo, para el consumidor, lo más importante es el contenido. Y así es Dios, amigos, hermanos, familia. A lo que Dios realmente le interesa es la parte interior de tu vida. Y esa es la razón por la cual Él busca que seamos fortalecidos. Cuando el apóstol Pablo hace mención del hombre interior, pues recordemos que a menudo el apóstol Pablo usa el contraste entre el hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior es el aspecto espiritual, mientras que el hombre exterior es el aspecto físico. El hombre interior ya es parte de la nueva vida en Cristo, pero el hombre exterior todavía está batallando cada día con la antigua vida de pecado. Y esto lo podemos recordar de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Yo les invito a que simplemente lo escuchen, porque la palabra del Señor nos recuerda que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que tenemos que recordar en este momento, que así éramos nosotros antes de conocer de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero a partir de que Él llegó a nuestras vidas, su presencia entró en nuestra vida, en nuestro corazón a través de su presencia, ¿verdad? Y sabemos que su presencia es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo tenemos ese acceso al poder de Dios para nuestras vidas. Pero escúchalo bien, el hecho que el Espíritu viva en nosotros no significa necesariamente que estemos experimentando todo lo que Él tiene para nosotros. El poder de Dios siempre está a nuestra disposición, pero lamentablemente no siempre recurrimos a Él. Quisiera ejemplificarlo de la siguiente manera. Pensemos por un momento en una aspiradora, ¿verdad? Hay aspiradoras que si no se encienden, pues simplemente no van a funcionar de la manera correcta, ¿no? Y quisiera narrarles una situación de un matrimonio, ¿verdad? Para poder ilustrar un poquito más el poder del Espíritu Santo. Se dice que en cierto día, los padres de un matrimonio, en este caso el varón menciona que cierto día los padres de su esposa fueron de visita a su casa, debido a que la vida de este matrimonio es muy agitada. Y los padres pensaron que podían ayudarles ayudando a aspirar toda la casa mientras ellos estaban en su trabajo. Y así lo intentaron, pero cuando el matrimonio llegó a su casa, vieron que sus suegros estaban sentados en el sofá. Estaban sudando porque habían hecho mucho esfuerzo. Tenían la cara roja y estaban agotados. Y en cuanto pues llegó el matrimonio, los suegros les dijeron: la aspiradora nueva es tan pesada que no podíamos empujarla, por lo cual desistimos y no la utilizamos. Por lo que tuvimos que limpiar habitación por habitación de manera manual. De inmediato se dice que la esposa de este varón, junto con él, se empezaron a reír, ¿verdad? Ya que, pues para ellos, pues no resultó, pues, tan fácil la situación, ya que ellos sabían que la aspiradora tenía una particularidad, es decir, tenía un botón que les permitía pues moverla sin hacer tanto esfuerzo. Pero el problema radicó en que los suegros no activaron ese botón
y por lo tanto se desgastaron mucho y no lograron el objetivo. Y esto nos hace pensar en lo siguiente: ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida espiritual? ¿Cuántos de nosotros? Recordemos que Dios nos ha dado un poder increíble, un poder sobrenatural, su Espíritu Santo. Y este poder está continuamente a nuestro alcance. Solo tenemos que ponerlo a funcionar, hermanos, para que nuestra vida no se esté desgastando sin ningún sentido. Entonces creo que podemos aprovechar, ¿verdad?, el poder que tenemos y que está a nuestro alcance. ¿Cómo podemos aprovechar ese poder? En primer lugar, experimentemos el poder del Espíritu Santo cuando entreguemos cada día el control de nuestra vida a Dios. Es decir, cuando nos sometemos al señorío de Cristo y dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas. En ese momento se va a activar el poder. En segundo lugar, cuando nos sometemos al Espíritu Santo, somos fortalecidos, dice la palabra, con poder en el hombre interior. Como consecuencia de esto, el Padre Celestial nos lleva a una experiencia cada vez más y más profunda en Cristo, es decir, una comunión más estrecha que nos permite vivir la vida de manera diferente, una vida con propósito. Y en tercer lugar, debemos de aprender a vivir y a confiar en el poder del Espíritu Santo, y esto es una tarea, escúchanlo bien, de toda la vida. Es decir, no nada más de los domingos, sino que el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tenemos que rendir nuestra vida al Señor y dejar que su propósito divino sea cumplido en todos y cada uno de nosotros. Recuerde que cuando ustedes y yo aprendimos a caminar, cuando éramos bebés, cuando estábamos pequeñitos, ¿verdad? Pues fue un proceso que no se logró de un día para otro, ¿verdad? Sino que sucedió poco a poco. Y fue un proceso donde también, pues nosotros no lo hicimos solos. Es decir, alguien nos estuvo sosteniendo, ya sea con su mano, ya sea con un rebozo o con alguna otra prenda que nos sostenía, hasta que poco a poco aprendimos a caminar. Y así es nuestro andar espiritual en el Señor. Tenemos que tener calma, pero tenemos que dejarnos guiar por la mano divina para que en su tiempo podamos ir creciendo espiritualmente, ¿verdad? Es más, ahora quizá algunos nuevos creyentes, ¿verdad? Puede ser que sean bebés espirituales, pero la voluntad de Dios es que continuemos creciendo para llegar a caminar y que no lo hagamos solos. Recordemos que Dios el Padre habita en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo y sobre todo que Él nos da ese poder para poder lograrlo. Versículo 17 dice así: ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, dice la palabra. Vayamos paso a paso. En el versículo 17, el anhelo del apóstol Pablo es que Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, tome el control completo de nuestras vidas. Él nos está tocando cada día a la puerta de nuestro corazón, porque muchas veces hemos sido necios, tenemos que reconocerlo delante de Dios, y muchas veces no le hemos dejado al Señor que Él tome el control
de todas las áreas de nuestras vidas. Muchas veces solamente queremos que Él sea Señor en nuestras vidas cuando estamos en una reunión como esta o en alguna clase, pero no. Dios quiere ser el Señor el día lunes, el día martes, el día miércoles, jueves, viernes, sábado y en todas las circunstancias de tu vida, en tu vida familiar, en tu vida emocional, en tu vida laboral, en tu vida de amistad con los demás. Él quiere habitar por completo en tu corazón. Y la segunda parte de este versículo 17 dice: a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el apóstol Pablo usa las metáforas de la agricultura y de la construcción. Por ejemplo, los vientos fuertes pueden ser peligrosos para la mayoría de los árboles, pero tal vez alguna ocasión, estando usted en el campo, ha notado que en ese mismo lugar puede ser que cuando vino un fuerte aironazo, hubo árboles, ¿verdad?, que fueron derribados y que otros quedaron, pues ahora sí que de pie, por así mencionarlo. Y pudiéramos preguntarnos realmente, ¿qué hizo la diferencia entre aquel árbol que se cayó y aquel árbol que permaneció firme en su lugar? Y la respuesta es sencilla. La diferencia se debió a las raíces de uno y de otro. Así que a medida que sean más profundas las raíces, más resistente será el árbol. Y esto lo podemos aplicar también en nuestras vidas. En la medida que tus raíces espirituales sean más gruesas, más profundas con el Señor, aun cuando vengan los tiempos difíciles, tú permanecerás firme porque tu raíz está fundamentada en Cristo Jesús. Y esto lo podemos también relacionar con lo que el salmista, ¿verdad?, nos recuerda acerca del seguidor obediente de Dios. Dice el Salmo número 1, versículo 3, que el seguidor fiel delante de Dios será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es hermoso. Y esto me hace recordar a mí lo siguiente. El pasado domingo, el hermano José Luis Salazar y un servidor tuvimos que salir por una emergencia a la misión de Polotitlán, ya que lamentablemente se habían metido a robar aquella casita que rentamos en aquella comunidad. Y nosotros fuimos con un objetivo de ver cómo podíamos asegurar la casa. Sin embargo, fue muy rápido el cumplir con ese objetivo, gracias a Dios. Por lo tanto, tuvimos un tiempo posterior para estar visitando familias. Tuvimos la oportunidad de estar con varias familias y en especial con una familia, la familia de la señora Flor y del señor Oscar. Al dirigirnos a su lugar de vivienda, tuvimos que entrar por una calle cerrada. Pero fue algo curioso porque las calles principales de esa comunidad del Tesoro pues son calles muy desérticas, no hay árboles que estén por ahí verdecitos. Sin embargo, cuando entramos a esa cerrada, a esa privada, pues todo cambió y había mucha vegetación, muchos árboles verdes. Y al estar platicando con la señora Flor y el señor Oscar, yo les decía, díganme ustedes a qué se debe que en su casa, en su patio, en su comunidad haya árboles verdes. Y la respuesta fue sencilla, es que aquí junto pasa pues hay una pequeña zanja donde finalmente pasa el agua, y eso es lo que produce que los árboles estén verdes. Y esto pues nos vuelve a hacer pensar, amigos, hermanos, familia, ¿verdad?, que para ser fortalecidos en el Señor tenemos que estar cerca del Señor cada día. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Meditando en la palabra de Dios, como sirviendo, como predicándole. Así que pudiéramos preguntarnos en esta mañana, ¿dónde están tus raíces? Y vemos que Pablo escribe que el creyente debe tener sus raíces en Cristo, y él nos recuerda que Él habita en nuestros corazones,
por lo que debemos estar arraigados y cimentados en amor. Cuando los vientos de las dificultades, ¿verdad?, por las cuales todos y cada uno de nosotros pasamos, y hasta a veces de la oposición en nuestra contra, el amor que tenemos en Cristo nos mantiene bien firmes y fuertes. Así que yo te invito a que tú pues reflexiones cómo están las circunstancias ahí en tu vida. Recuerda toda la problemática que has tenido o que tienes a la fecha, porque todos pasamos por situaciones difíciles, pero en la medida que estemos bien cimentados, ¿verdad?, sobre la roca que es Cristo Jesús, las circunstancias se van a vivir de manera diferente, porque nuestra confianza no va a estar en nosotros definitivamente, sino que la confianza va a estar en el Dios Todopoderoso. Dice el versículo 18, ¿verdad?, que para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí podemos detenernos un poquito para entender con cuánta pasión habla el apóstol Pablo del amor de Cristo. La anchura muestra su magnitud del amor de Dios a todas las naciones. Y esa es la razón por la cual de manera constante en esta iglesia como pastores, ¿verdad?, y en cada ministerio se nos está animando a que compartamos el amor de Cristo ahí con nuestra familia, ¿verdad?, ahí en nuestra colonia, aquí en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país y aún fuera de nuestro país, en otras partes del mundo. Porque así lo dice la palabra del Señor. Por cuanto pues la anchura muestra, repito, su magnitud a todas las naciones, y ahora la longitud que va de la eternidad hasta la eternidad, hermanos. Así es el amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. Y la profundidad se refiere a la salvación de los sumidos en las profundidades del pecado y de la miseria. Dios siempre ha estado preocupado por su creación. Y gloria a nuestro Padre Celestial, porque si tú hoy gozas de la vida eterna, hoy gozas del amor, hoy gozas de la paz, no es otra más que pues por la grandeza y el amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. Esto lo tenemos que valorar, hermanos y amigos. Es un gran regalo de Dios. Y también la altura pues se refiere a la elevación de Dios en cuanto a la dicha y a la gloria celestial que Él ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Es decir, hay cosas que no alcanzamos a comprender los límites, pero además de haber sido pecadores y tener muchas veces situaciones muy difíciles, así a Dios le plació perdonarnos independientemente de los pecados. Y así es Dios. Yo no sé si tú que nos acompañas también en esta mañana, sea la primera, segunda o tercera ocasión que estés con nosotros, quiero decirte que Dios te ama y Dios quiere perdonarte porque su amor es incomprensible para todas las personas. Dice el versículo 19 ahora, ¿verdad? Y de conocer el amor de Cristo, que excede ¿a qué? A todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Es decir, el deseo de Pablo es que conozcamos todos y cada uno de nosotros el incomprensible amor de Cristo que excede todo conocimiento. Debemos de buscar este conocimiento. El amor de Cristo nos impulsa. Él ejerce una gran influencia sobre todo el mundo. Quien conoce el amor de Cristo ama su palabra. Recordemos, ¿verdad?, lo que dice Juan 14:23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendré a él, y haremos morada con él. Es decir, el que ama a Dios, el que ama su palabra, mantiene la comunión con Jesús. ¿Cuándo? Todos los días. Así como una novia con su novio, así ustedes y yo tenemos que amar esa comunión con el Señor cada día.
Recordemos que el objeto del amor de Dios son las personas perdidas, las personas que viven en pecado. Recordemos que el tamaño del amor de Dios es ilimitado. Y número 3, que el precio pagado por el amor a la humanidad fue la sangre de Jesús allí en la cruz. Y esto nos tiene que mover para ser sensibles a los propósitos de Dios para ustedes y para mí, en lo personal y como iglesia, hermanos. El deseo de Dios es seguir bendiciendo nuestras vidas, porque Él desea que seamos llenos de toda la plenitud del Señor. Recordemos que Cristo nos da la plenitud de gracia para bendecir, plenitud de gracia para bendecir a otros con el Evangelio de Cristo. El Señor nos da plenitud de gozo, nos da plenitud de la potencia de Dios, nos da plenitud de la madurez de Cristo y nos da plenitud de la pesca abundante. Es decir, cuando Él vive en nosotros, nos hace diferentes, nos hace personas con paz, nos hace personas con una capacidad para amar más allá de lo que nosotros imaginamos, nos hace personas con el deseo de predicar de Cristo con cada persona que esté cerca de nosotros. Esa es la plenitud que Dios quiere dar en la vida del creyente. Pero quisiera hacerles una pregunta. ¿Vive en la plenitud o en la penuria? ¿Vive usted en la plenitud o en la penuria? Solamente usted tiene esta respuesta. Pero pensemos por un momento, escúchenlo bien, no lo busquen, en la parábola del hijo pródigo. Dice la palabra del Señor en Lucas 15:17, y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de bien, de pan, y yo aquí perezco de hambre? Esto es algo muy profundo, hermanos, porque puede ser que ustedes y yo, en esta fecha de este día domingo, estemos viviendo en la plenitud de la presencia de Dios. Y qué bueno si es así. Sigamos en ese camino. Pero quizá puede ser que estemos viviendo como el hijo pródigo, mendigando las cosas y no necesariamente las cuestiones materiales, sino viviendo vidas tristes, vidas sin propósito. Y esto nos tiene que mover, hermanos, porque a veces nos hemos acostumbrado a vivir vidas mediocres, vidas que no nos permiten ver más allá, pero vidas que están en un riesgo, vidas que te pueden llevar a vivir 5, 10, 15, 20 años de derrota en derrota. Vidas que lamentablemente inclusive te pueden llevar a quererte quitar la vida. Y no estoy exagerando, escúchame bien, no estoy exagerando, porque es triste el que de repente sepamos de casos donde creyentes han tomado estas decisiones. Esto es muy triste, esto es muy impactante. Y la razón quizá sea que hemos vivido una vida de penuria como el hijo pródigo. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Cuando este versículo dice según el poder que actúa en nosotros, es una referencia a la morada de Cristo en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Recordemos, ¿verdad?, que cuando creímos en Cristo Jesús, dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recordemos también de las palabras del apóstol Pablo ahí en Gálatas 2:20, donde él con esa convicción decía, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Esto, hermanos y amigos, nos tiene que ayudar a modificar nuestra forma de vida
porque repito, a veces hemos aprendido a vivir en Cristo los días domingo, pero el lunes al sábado muchas veces lo vivimos pensando que Cristo no está en nosotros y vivimos desperdiciando nuestras vidas. El versículo 21 es la parte final donde el apóstol Pablo termina su oración y él reconoce y dice: a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, pudiéramos una vez más preguntarnos si estamos percibiendo el entusiasmo de Pablo al concluir esta oración. Recordemos que él ya oró para que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos dé poder, para que él habite en nuestras vidas, para que podamos comprender y experimentar cada vez más y más el amor de Dios. Él afirmó que Dios tiene el poder para responder a todas y cada una de nuestras oraciones. Y para hacerlo, ¿verdad?, de forma que vaya mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Dios puede hacerlo todo. Solo Él espera que ustedes y yo rindamos nuestras vidas a Cristo. Y por cierto, Él espera que lo hagamos como iglesia. En la medida que cada uno de ustedes que forman parte de la iglesia, el buen pastor, lo hagamos, verán lo que va a suceder. Verán cuántas personas van a llegar a los pies de Cristo a través de nuestro testimonio de amor, de unidad, de hermandad. Para el amoroso y poderoso Dios que hace todo esto por nosotros, Pablo tiene una sola respuesta: alabanza al Señor. Por eso él dice: a Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia que son ustedes, en Cristo Jesús. Y dice: por todas las edades, por todos los tiempos. Este propósito y esta oración de Pablo no solamente fue para la iglesia de Éfeso. Esta oración de Pablo también es para esta iglesia del buen pastor. Quizá usted se considere una persona común, pero Dios usa personas como ustedes para lograr cosas extraordinarias para su gloria, para la gloria de Dios. Quisiera preguntarle si usted está dispuesto a dejar que Cristo gobierne su vida. Y quizá tú seas un niño de 5, de 8 años. Quizá tú seas un adolescente también que estás escuchando esta predicación y tengas 10, 14, 15 años. Quizá tú seas un jovencito, una jovencita que ya tienes 20, 25, 30 años. Quizá tú seas un hombre, una mujer ya madura, pero quizá nunca le has dejado el gobierno de tu vida a Cristo Jesús. Él en esta mañana está tocando a la puerta de tu corazón a través de su Espíritu Santo, porque Él está obrando. Esa es la convicción que tenemos. Y solo está en ti, en que en este día domingo 28 de febrero le digas: sí, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero que la plenitud de Cristo pueda habitar por completo en mí. Y hoy te quiero rendir mi vida. Es algo que usted puede hacer. Solo para recordar, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, ahora vive en nosotros. Y esto es algo hermoso que no tenemos que olvidar. Ya estamos terminando. Ya estamos concluyendo. Y quisiera compartir 3 conclusiones. La primera es recordar que es triste, pero cierto, que muchos cristianos tratan de vivir su fe en punto muerto, como lo ejemplificamos con el tema de la aspiradora. Y se están desgastando y no han logrado nada y van de fracaso en fracaso. Eso es muy triste. Quisiera preguntarle si usted se considera parte de esa multitud que están viviendo así su vida. No lo olvide, usted tiene el poder increíble, un poder sobrenatural, es decir, el Espíritu Santo que vive en su vida. Úselo.
Conclusión número 2. Para ser fortalecidos con el poder de Dios, se requiere tomar en cuenta las siguientes acciones. En primer lugar, comience cada día con oración. Y esto sí se lo enfatizo mucho. Puede ser que usted se sienta movido en esta mañana por la palabra del Señor, pero el anhelo de Dios es que esto vaya más allá de una emoción. El anhelo de Dios es que hoy usted haga un pacto con el Señor y diga: hoy voy a empezar con la oración, y lo voy a hacer mañana lunes, y lo voy a hacer el martes, y lo voy a hacer el miércoles. Tenemos que empezar nuestra vida cada día con oración. Comprometámonos a comenzar cada día orando, y use esos momentos de oración para hacer eco de las enseñanzas de la palabra de Dios en su vida. Número 2, como ya lo hemos mencionado, rinda su vida al Señor Jesucristo. Muchas veces pareciera ser que con nuestra actitud estamos así delante del Señor, nos resistimos, pero Él tiene el poder. Ríndete delante del Señor. Tome un momento para evaluar si ha estado tratando de seguir a Jesús con sus propias fuerzas. De ser así, reconozca el señorío de Cristo en su vida y permita que el Espíritu Santo le guíe a partir del día de hoy. Finalmente, y con esto terminamos, clame como el apóstol Pablo, para que Dios nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y me vuelvo a detener aquí. A lo que el Señor le interesa es la parte interna, la parte espiritual, no la parte de la etiqueta de lo que se ve, porque finalmente lo que se ve se va a acabar. Pero lo importante es lo interior. Yo sé que muchas veces no hemos aprendido a vivir de esa manera, pero hoy el Señor nos lo demanda, que nos preocupemos por un crecimiento interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, ¿verdad?, con toda la iglesia, con todos los santos, dice la palabra, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Yo les invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración final. Padre misericordioso, en esta mañana te damos gracias, mi Dios, porque tú nos has amado de tal manera, Padre Dios, que aun y cuando no somos judíos, somos gentiles, Padre Dios, tú a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, decidiste, Padre Dios, unir un solo pueblo. Y gracias, Padre Dios, porque hombres entregados como el apóstol Pablo, que siempre estuvieron dispuestos a ser fieles y obedientes hasta la muerte, Padre Santo, extendieron tu reino, Padre Santo, hasta llegar tu palabra y tu evangelio a nuestras vidas. Padre Dios, hoy hemos reconocido que la oración del apóstol Pablo siempre fue para que la fortaleza interior llegara a nuestras vidas, porque ese ha sido tu anhelo, mi Señor. Y Padre Dios, yo me uno a ese anhelo del apóstol Pablo para que haya un crecimiento espiritual, Padre, en nuestro hombre interior a través de tu Espíritu Santo. Padre Santo, sigue trabajando, sigue tocando la vida de cada uno de tus hijos, mi Señor, para que tu nombre sea glorificado. Permítenos, Padre Santo, tener esa conciencia y permítenos vivir una vida diferente a partir de este día, con plena convicción, mi Señor. Es tiempo de revisar cómo está nuestro crecimiento espiritual, porque quizá se ha quedado ahí, estancado. Pero hoy tú has dispuesto tu palabra para que se destape eso que no ha permitido fluir el crecimiento en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes y en los hombres maduros y en las mujeres.
Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra poderosa en nuestras vidas, Padre. Queremos y anhelamos, Padre, con todo nuestro corazón, la plenitud de tu presencia en nuestras vidas. En tus divinas manos lo encomendamos, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan muy bonita semana. Bendiciones. Damos gracias a Dios por el mensaje que hemos recibido en este día. Hermanos, vamos a dar gracias al Señor por su sustento, porque Él es fiel. Y en Primera de Crónicas, capítulo 16, dice así la palabra del Señor, del versículo 10 al 12. Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Busquen a Jehová y su poder. Busquen su rostro continuamente. Hagan memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hermanos, nuestro Dios es fiel. Es importante que nosotros aprendamos a confiar en nuestro Padre. Por supuesto, nuestro Señor suple todas las necesidades. Él creó este planeta, Él creó toda la naturaleza, todo lo que hay aquí es de Él. Y cuando nuestro Padre Dios nos dio la vida a ti y a mí, todas las personas, en todos los tiempos, pues por supuesto que Él pensó en la forma en la que cada una de las cosas tendrían su sustento, y nosotros no somos la excepción. Nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros no debemos estar angustiados por nada. Sí, como que veamos inclusive las aves del cielo, como Él las alimenta, las flores del campo, como Él las viste de una manera muy, muy hermosa. Que de esa misma manera nosotros confiemos en el Señor. Por supuesto, a nosotros nos corresponde pues trabajar, hacer nuestra labor, hacer lo mejor que podamos en el lugar en donde Él nos pone, y nuestro Padre Dios va a suplir nuestras necesidades, mis hermanos. Este es el tiempo en el que disponemos a entregar nuestros diezmos y ofrendas con amor, con fidelidad, con confianza en el Señor. En el boletín vienen las indicaciones de cómo podemos nosotros entregar nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar. Dios y Padre bendito, te damos gracias porque, Señor, tú eres quien suple nuestras necesidades. Señor, tú nos creaste, tú pones todo lo que existe alrededor de nosotros, Padre. Danos sabiduría, Padre, para pues trabajar, para cuidar las cosas, pero también para ser generosos con otros y compartir las cosas que tú nos das, Señor. En esta hora entregamos nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Tú sabes la disposición que cada uno de nosotros tiene, Señor, y que lo hacemos no por tristeza ni por necesidad, sino con un corazón alegre, Señor, un corazón dispuesto. Te pedimos, Padre, que haya siempre la bendición en cada uno de los hogares, en las familias de esta iglesia y de toda tu iglesia en el mundo, Señor. Ponemos esto en tus benditas manos y te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tenemos unos anuncios. Se nos invita a seguir participando en las actividades semanales a través de las redes sociales, en las meditaciones diarias a través del WhatsApp, cultos de oración los días viernes a las 7 de la noche a través de Facebook, tiempo de oración que se eligió como familia en las casas, las comunidades de fe a través de Zoom. Se nos invita al tiempo de oración especial los días domingos a las 8 de la noche también por Zoom. Se agradece a todos nuestros hermanos, hermanas en Cristo que fielmente aportan con la canasta de misericordia. Gracias a Dios por sus vidas. Que el Señor les siga proveyendo siempre, mis hermanos. Y ahora, hermanos, compartimos que el próximo sábado 6 de marzo se van a tener bautizos y se van a bautizar nuestros hermanos. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Juan José Escobar y pues grabo este video como testimonio de fe de cómo Cristo ha cambiado mi vida.
pero sobre todo lo hago porque es mi anhelo, es mi ilusión el poder ser bautizado en la iglesia El Buen Pastor. Yo tengo aproximadamente 25 años, que me convertí. La primera vez que escuché de la palabra, se podría decir que fue hace 25 años. La persona que hoy en día es mi esposa fue la persona que me ayudó, me habló de la palabra. Pero definitivamente hasta hace poco fue que yo entendí lo importante que es no solamente escuchar, sino también actuar. Entonces, pues reitero, es mi intención el poder platicarles, el poder compartirles cómo Cristo ha cambiado mi vida, cómo se ha vuelto una vida con propósito, la mía, y ese propósito es servir a Dios. Todo este tiempo que tengo en la palabra creo que me ha servido para poder entender lo que Dios quiere de mí. Y es algo que me agrada, es algo que acepto con gozo, porque sé que es para mi salvación. Definitivamente estoy muy contento, estoy muy feliz de poder dar mi testimonio de fe, mi testimonio de crecimiento en la palabra. Y que pues creo que no hay mejor gozo, mayor gozo que considerarme hijo de Dios. Les agradezco que me den la oportunidad de poder dirigirme a ustedes por este medio, ya que, repito, es imposible hacerlo ahorita de manera personal por la situación que se está viviendo, y que primeramente con la ayuda de Dios saldremos adelante, hermanos. Dios los bendiga y muy buenas noches. Hermanos, buenas noches. Mi nombre es Miranda Escobar Páez. Yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres me inculcaron la fe en Cristo desde muy pequeñita. Sin embargo, pues yo no tenía la conciencia de lo que esto significaba. Al día de hoy, a mis 22 años, he podido comprender y entender que mi vida debe ser guiada por Dios para ir por el camino correcto. Desde que tengo conciencia y puedo comprender más las cosas, mi vida pues es una vida de esperanza y fe en Él, sabiendo que Él siempre tiene pensamientos de bien y de paz para mí. Y es por eso que he aceptado a Cristo Jesús como mi único Salvador y Señor en mi vida. Muchas gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Victoria Escobar y quiero compartir con ustedes mi deseo de ser bautizada. Aunque nací en una familia cristiana y acudí desde pequeña a la iglesia, hoy decido entregarle mi vida a Cristo y hacer de Él mi único y suficiente Salvador. Gracias. Hermanos, damos gracias a Dios por nuestro culto de hoy. Vamos a darle gracias a Dios en oración. Inclinemos nuestros rostros. Dios y Padre bendito, te damos gracias por este hermoso culto que nos has permitido celebrar juntos en este día. Gracias por el mensaje, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos que participan con sus diezmos, sus ofrendas, Señor. Gracias por la canasta de misericordia, Señor. Te pedimos, te rogamos, te damos gracias por la vida de nuestros hermanos que van a ser bautizados. Gracias por mis hermanos, Señor, que están en las misiones y todos los que hacen una labor, Señor, todos los que participamos en esta iglesia tuya, Señor, el Buen Pastor. Te pedimos, Padre, que nos guardes en la semana, Señor, que prosperes nuestro camino, Señor, y que podamos ser luz en todos los lugares donde estamos, Padre. Rogamos tu amor y tu misericordia para todos y cada uno de los enfermos, Padre. Que guardes a las damas, a los varones, a los jóvenes de esta iglesia, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Que tengan una bonita semana. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración.